Muy buenos días, estimados. Vamos a empezar con la capacitación el día de hoy, para lo cual va a empezar con la capacitación nuestro compañero José Daniel Chambi. Buenos días, compañeros. Ante la promulgación de la resolución normativa del Directorio 102552, que ha salido en los días pasados, entonces primeramente vamos a dar una explicación de los tres artículos que está reglamentando y luego vamos a dar paso a las preguntas. Las preguntas las vamos a entrar primeramente en lo que es la normativa y posteriormente, si hubiera algunas otras consultas relacionadas al decreto, vamos a hacerlo eso en la segunda parte. Entonces, vamos a dar inicio. También nos acompaña acá el doctor Maximiliano del Departamento de la Gerencia Jurídica y de Normas Tributarias. Entonces, ya, vamos a dar inicio. El Decreto Supremo número 5503, que ha sido promulgado en fecha 17 de diciembre de 2025, consta de varios títulos y cada título a su vez está conformado por capítulos. Entonces, el objetivo que tiene este decreto supremo, está establecido en su artículo 1, indica que va a establecer y va a adoptar medidas excepcionales destinadas a restablecer la estabilidad macroeconómica, recuperar liquidez interna, fortalecer reservas, etcétera. Vamos a ver nosotros lo que es el artículo 3, nos indica el alcance, que deben ser medidas adoptadas mediante el decreto supremo, tiene carácter excepcional, temporal y de aplicación preferente e inmediata. Entonces, al estar indicando que este artículo o el alcance específico, entonces excepcional, temporal y de aplicación inmediata. Al decir temporal, todo el alcance del decreto supremo necesariamente va a tener una delimitación como tal. Luego, como tal, propiamente el título 3, el capítulo 1, en los artículos 27, 28 y 30, están siendo reglamentados por esta resolución normativa de directorio que se ha publicado, la número 10250052. Entonces, la normativa como tal, la RND, está reglamentando solo estos tres artículos. Entonces, el alcance ya se encuentra definido. Si va a haber consultas, ¿por qué no está inmerso en el artículo 29, que es para previsión para cuentas improbables? Entonces, esta se va a reglamentar ya con una normativa que se va a publicar más adelante. El objetivo como tal, tanto en el decreto como en la resolución normativa de directorio, es reglamentar la aplicación de los incentivos tributarios que están establecidos en los artículos ya mencionados, el artículo 27, 28, 30, incentivando la producción nacional, la inversión empresarial, el empleo formal. Como administración tributaria, nosotros tenemos que dar énfasis en que este decreto supremo está coadyuvando directamente a la reactivación económica. Entonces, muy al margen de las críticas que se tengan respecto a este decreto, nuestra labor como funcionarios del área de servicio al contribuyente es comunicar, difundir las medidas que están establecidas en este decreto y que van directamente relacionadas con la reactivación de la economía. Los incentivos tributarios que están siendo reglamentados en la RND, el incentivo a la producción nacional, el consumo de productos hechos en Bolivia, tiene una relación directa con el régimen complementario del impuesto al valor agregado. La depreciación acelerada de activos fijos, una relación directa con el IUE, debido a que recordemos que la depreciación de activos fijos constituye un gasto deducible. Entonces, este gasto deducible incide de forma directa en el impuesto a las utilidades de las empresas. A mayor gasto deducible, habrá menos impuesto a pagar. Reconocimiento excepcional de aportes patronales como pago a cuenta del impuesto al valor agregado. Los aportes patronales que llega a pagar el empleador, bajo ciertas condiciones que lo vamos a ir viendo, se va a tomar como un pago a cuenta cuando en el formulario 200 o 210 exista un saldo a pagar. Estos incentivos tributarios son aplicables tanto a las personas naturales, dependientes, empresas, según sea el caso, porque vamos a ir
viendo que existen excepciones para cada uno de los incentivos. Incentivo a la producción nacional, establecido en el artículo 27 del Decreto Supremo 55003. ¿Quiénes se benefician con este incentivo? Contribuyentes directos del RCIVA. ¿Quiénes son aquellos? Los contribuyentes directos del RCIVA. Personal, contribuyentes que realizan actividad de alquileres, colocación de capitales, profesionales independientes. Luego, trabajadores en relación de dependencia. Entonces, el alcance ya se encuentra definido. ¿Qué es lo que está estableciendo este artículo 27 y también el artículo 2 de la resolución normativa de directorio? Las compras que se realicen de productos hechos en Bolivia y que estén respaldadas con facturas, notas fiscales, documentos equivalentes, estas facturas como tal van a generar un crédito fiscal en un porcentaje adicional del 20% sobre la alícuota del impuesto al valor agregado. ¿Cómo lo vamos a interpretar o cómo explicamos nosotros al contribuyente? En las capacitaciones que ustedes van a dar a los contribuyentes, tratemos de usar un lenguaje más sencillo, ¿ya? Una recomendación y no repetir o dar lectura fiel a lo que está descrito en la resolución normativa de directorio. La alícuota del impuesto al valor agregado que está establecido en el artículo 15 de la ley 843 establece el 13%. Entonces indica que se va a apropiar de un porcentaje adicional equivalente al 20%. Entonces, ¿cómo calculamos? De 13% calculo el 20%, que llega a ser 2,6%, y eso lo sumo al 13%. Me da un resultado de 15,6%, ¿verdad? Entonces, acá no está existiendo una modificación a la alícuota del IVA. Ya, si hay se ha percibido que hay consultas respecto a este punto, entonces la respuesta es no se está modificando la alícuota del IVA, se mantiene lo que está establecido en la ley 843, artículo 15, el 13%. A ese 13% se está adicionando un 20%. Entonces, haciendo el cálculo aritmético que se explicó, se llega al 15,60%. Entonces, la factura por compra de productos hechos en Bolivia va a considerar un porcentaje del 15,6%. Esto que se aplica al precio neto de venta. Y en la misma ley 843, en su artículo 5, está definiendo, ¿verdad? Que la base imponible es el precio neto de venta menos deducciones correspondientes. Entonces ahí también está la respuesta. Si consultan qué se entiende por precio neto de venta. Por precio neto de venta, entonces de forma directa es la base imponible sobre la cual se va a aplicar el porcentaje correspondiente. Estas facturas van a poder ser emitidas hasta el 31 de diciembre del 2027, tal como está establecido en el decreto y en la correspondiente resolución normativa de directorio. Y van a poder ser apropiadas dentro del plazo que está establecido en el Decreto Supremo número 21531, que es el reglamento al RCIVA. ¿Verdad? El artículo 8 nos está estableciendo el tratamiento para el personal en relación de dependencia. Nos indica 120 días de antigüedad a la fecha de presentación del formulario correspondiente, que en este caso el formulario 110. Y para los contribuyentes directos, que está reglamentado en el artículo 9 del decreto 21531, los 120 días se calcula a partir del último día del trimestre que se está declarando. Entonces, el plazo de la validez de la factura se mantiene. Los proveedores como tal que realicen la venta de productos hechos en Bolivia tienen que gestionar la autorización de las facturas, documentos fiscales bajo bajo una de las modalidades vigentes. Para esto, en las modalidades de facturación en línea, tendrán que realizar la homologación de productos hechos en Bolivia en el sistema de facturación que utilicen, ya sea sistema propio o sistema proveedor. Para eso se ha previsto que la gerencia de recaudaciones habilite un documento sector. Entonces, para eso, personal de la gerencia de recaudaciones también nos va a apoyar para una explicación más a detalle. Pero básicamente,
El documento sector se va a encontrar habilitado en el anexo técnico del sistema de facturación. En lo que es la modalidad manual y prevalorada preimpresa, al momento de solicitar la autorización para la impresión de los documentos fiscales, entonces contendrá o se va a identificar con un código de autorización que esté vinculado como hecho en Bolivia. Entonces, ambos procedimientos para las modalidades de facturación en línea o para las modalidades manual y prevalorada preimpresa va a estar establecido en el anexo técnico del sistema de facturación. ¿Y dónde encuentro este anexo técnico del sistema de facturación? Ingresando a la página principal de impuestos, ¿verdad? Información técnica, ahí tengo un logo del sistema de facturación. Recordemos que la normativa es la número 10-2111 y debajo de eso está anexo técnico. Entonces es importante ir revisando constantemente el anexo técnico y hacer el control correspondiente con los versionamientos que tiene, ¿verdad? A manera de ejercicio, se ha publicado recientemente un nuevo documento sector, el número 55. También en el propio anexo muestra en qué fecha se está versionando. Entonces, se vuelve a recalcar, es obligación de cada uno de nosotros revisar el anexo técnico constantemente. El artículo 28 establece la aplicación de la depreciación acelerada. ¿Quiénes van a poder optar por este beneficio, por este incentivo? Aquellos contribuyentes que estén alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Y quiénes son? Son las empresas unipersonales, personas jurídicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite? Permite aplicar la mitad de los años de vida útil del activo fijo. En el Decreto Supremo 24051 está establecido en su artículo 22, en su anexo, un detalle de activos y a su vez años de vida útil estimada. Y en base a los años de vida útil estimada está establecido también un coeficiente o un porcentaje de depreciación. Entonces, si quiero optar por esta depreciación acelerada, lo que me indica el decreto y también la normativa es que voy a poder depreciar ese activo a la mitad de los años de vida útil estimada. Por ejemplo, para un equipo de computación, los años de vida útil estimado que está reflejado en el decreto supremo son de 4 años. Entonces, por tanto, el porcentaje que se va a depreciar cada año sería del 25%. Si quiero optar por la depreciación acelerada, entonces los 4 años los reduzco a la mitad, llegarían a ser 2 años. Entonces, en los 2 años, ¿cuánto se va a llegar a depreciar? Se va a llegar a depreciar 50%, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la depreciación acelerada. Esto es de manera voluntaria. ¿Qué activos van a estar sujetos a la aplicación de esta depreciación acelerada? Aquellos activos que han sido adquiridos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre del 2026. ¿Desde cuándo se empieza a computar la depreciación? Desde el momento de su utilización hasta su total agotamiento. ¿Cómo se va a hacer o cómo se va a comunicar ante el Servicio de Impuestos Nacionales qué activos van a optar o van a aplicar la depreciación acelerada? Recordemos que los contribuyentes alcanzados por el IUE realizan el envío del formulario 605 de forma digital. Entonces, en el formulario 605 se va a habilitar un apartado o una planilla en la cual se va a detallar cuáles son los activos que van a estar, los activos fijos que van a estar sujetos a depreciación acelerada. El decreto supremo también está estableciendo en su artículo 28 que se tiene que exponer en las notas a los estados financieros. Entonces, cuando se elaboran las notas a los estados financieros, en la estructura que tiene, existe un apartado en el cual se revela información importante sobre la composición de los activos, cuál es el método de depreciación que se ha aplicado en un determinado periodo fiscal. Entonces, en ese correspondiente apartado se informará que determinados activos han sido sujetos a depreciación acelerada.
Entonces, ahondar más sobre la información que se va a exponer en las notas a los estados financieros no nos compete a nosotros, porque ya es un tema netamente contable. Ahora, estos estados financieros como tal tienen que ser presentados en el plazo en el que se incorporen dichos activos. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta situación? Si se ha adquirido un activo en la gestión 2026, ya sea entre el 1 de enero al 31 de diciembre, pero ese activo, el uso puede ser a futuro, no en esa misma gestión. Se puede llegar a utilizar la gestión 2027. Entonces, si se utiliza la gestión 2027, desde ahí se va a empezar a realizar el cálculo o el cómputo de la depreciación como tal. Y cuando vamos a informar el movimiento que ha tenido, el movimiento económico de ese periodo fiscal en el formulario 605, tomando como ejemplo el cierre a diciembre, entonces del 2027, ¿cuándo enviaría el formulario 605? En la gestión 2028, en el periodo de abril, ¿verdad? Eso también va a contemplar las prórrogas que surgen en su momento. El plazo también va a ir variando según el cierre de gestión fiscal. Recordemos que existen cierres a diciembre, marzo, junio y septiembre según la actividad económica. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esta aclaración. Es desde el momento de su uso y en esa gestión que se va a hacer uso se va a informar de acuerdo al vencimiento correspondiente. Quedan excluidos las empresas extractivas mineras y empresas hidrocarburíferas como tal. Entonces, ya sea empresa minera unipersonal o persona jurídica, está excluida de aplicar la depreciación acelerada de sus activos fijos. Luego, reconocimiento excepcional de aportes patronales como pago a cuenta del impuesto al valor agregado. El Decreto Supremo, en su artículo 30 y la resolución normativa en el artículo 5, establece que el 50% de los aportes patronales que se pagan a la Seguridad Social se va a reconocer como pago a cuenta del IVA, pero está poniendo ciertas condiciones, ciertas disposiciones. Contrataciones de personal. Aquellas que hayan sido realizadas entre el 17 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026. Importante tomar este lapso de tiempo. Contrataciones que estén registradas debidamente en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ¿verdad? Para lo cual, cuando se hace un registro de un dependiente ante el Ministerio de Trabajo, se generan documentos que respaldan el contrato que se ha realizado, tiempo de trabajo y demás. No vamos a andar en los detalles. Si les consultan en las plataformas cuáles son los respaldos que una persona esté registrada ante el Ministerio de Trabajo, entonces básicamente uno puede ser el contrato visado, la presentación de planillas trimestrales, etcétera. Entonces, no tratemos de ahondar mucho en los documentos que respalden la contratación del personal, puesto que no nos compete. El decreto y la normativa están estableciendo qué aportes van a ser computables. Seguro social a corto plazo, 10%, Provivienda 2% y riesgo profesional 1,71. En total, 13,71%. Existen más porcentajes de más aportes patronales que se llegan a pagar, pero en este escenario, tanto el decreto como la normativa están ya delimitando qué porcentajes voy a aplicar. Entonces, directamente el 13,71. ¿Pero de quiénes? ¿De toda la planilla? No, no de toda la planilla. Hemos visto anteriormente de contrataciones del 17 de diciembre al 31 de marzo y ahora también nos da otra condición, que el total ganado por dependiente sea igual o menor a 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, si supera este importe, entonces no va a ingresar. Entonces, se va a dar el escenario, la figura, que en una empresa exista personal que tiene un total ganado mayor a los 4 salarios mínimos nacionales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Al margen de su planilla que tiene de sueldos y salarios, tendrá que elaborar otra planilla adicional, en donde refleje el personal que cumple estas condiciones y sobre ese total ganado calcular el importe que se está pagando por aportes, ¿verdad? Pero ya es un procedimiento interno, que lo va a hacer el propio contribuyente, el propio empleador. Entonces,
No tratemos también de ahondar en las respuestas, qué formato va a tener esa planilla, si esa planilla se debe enviar o demás, ¿no? Únicamente cumplir estas condiciones. Ahora, ¿cómo voy a aplicar el pago del aporte patronal? El pago a cuenta del IVA determinado a favor del fisco en el formulario 200 o 210. Vamos a ver cómo se calcula el saldo a favor del fisco. Tenemos un débito fiscal en el periodo y crédito fiscal en el periodo correspondiente. Entonces, se hace una diferencia. El procedimiento es el mismo que está en el formulario 200, únicamente son cálculos aritméticos. Entonces, cuando hacemos la diferencia entre débito y crédito, cuando el débito va a ser mayor, existe diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. Al impuesto determinado se deduce o se resta el importe utilizado del saldo de crédito fiscal actualizado. Entonces, si aún queda un saldo de impuesto determinado a favor del fisco, entonces recién voy a hacer el uso de los pagos de aportes patronales en un 50%. Entonces, para nuestro ejemplo, tengo un débito fiscal de 14.500, crédito fiscal del periodo 8.900. Entonces, aquí es ya el primer análisis. Cuando el débito fiscal es mayor, va a existir diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. Entonces, sí corresponde avanzar, pero ¿qué va a ocurrir cuando las compras sean mayores a las ventas? Pues en ese caso, por más que exista pago de aporte por el empleador, no va a existir el pago a cuenta. Entonces, luego, cuando existe el impuesto determinado, se realiza la compensación del crédito fiscal actualizado. Y lo mismo está estableciendo el Decreto Supremo 5503, porque hace mención tanto al artículo 7 como al artículo 8 de la Ley 843, ¿verdad? Y el artículo 9 nos habla propiamente cómo va a ser el tratamiento de la diferencia entre el débito y crédito fiscal, y lo propio en su decreto reglamentario del IVA, el decreto 21530. Entonces, cuando ya se tiene un saldo a favor del fisco, ahí va a entrar la compensación de los aportes patronales, ¿verdad? Entonces, ahora sale en consulta dónde ingresan los pagos a cuenta. Si existiera pagos a cuenta, estos van a ser deducidos después de compensar los aportes correspondientes. Entonces, para esta situación, el formulario 200 como tal también se va a llegar a versionar. Ahora también seguramente van a consultar los que han revisado el formulario 200 en este momento, que aún está contemplando las casillas, pero que hacen mención al anterior decreto de la gestión 2020 al 4298. Entonces, se va a versionar el formulario 200. ¿Cuándo se va a versionar? Para esto vamos a tomar uno. Se consideran los aportes pagados por el empleador hasta la fecha de vencimiento. El aporte patronal de un periodo se paga hasta el último día hábil del siguiente mes. Por ejemplo, el aporte patronal de noviembre se está pagando hoy día, el 31 de diciembre. Esa es la fecha de vencimiento. Puede pagarse después, ¿verdad? Ya en el correspondiente formulario eso genera intereses y demás, pero aquí hay una delimitación, tiene que ser pagado hasta la fecha de vencimiento. Ahora, en el mismo periodo fiscal del IVA declarado, si estoy pagando aporte patronal en diciembre, entonces voy a poder tomar como pago a cuenta en el periodo fiscal de diciembre, que se declara en enero. Es un ejemplo, solo he hecho un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando el pago del aporte llega a ser mayor? Voy a volver a esta lámina. En mi ejemplo, el aporte era de 800. ¿Qué ocurre si el aporte llega a ser de 3.000? En caso que sea 3.000, estos, cuando existe un saldo correspondiente, una diferencia a favor, este saldo no se va a acumular. Al no ser acumulado, tampoco se va a trasladar al siguiente periodo. Entonces, dicho en palabras más populares, se pierde, ¿verdad? Únicamente se va a poder compensar hasta ese importe. Ya la funcionalidad de la casilla correspondiente, eso se va a comunicar en su momento. Si va a ser editable para que consigne un importe sin restricción o tal vez
la gerencia de recaudaciones puede solicitar que, si bien es editable, pero se consigne solo hasta el importe del saldo o impuesto a favor del fisco. Entonces, eso ya se va a comunicar ya más adelante. No aplica aportes patronales a diciembre de 2025. ¿Por qué no está aplicando aportes patronales anteriores a diciembre? ¿Por qué? Porque se ha indicado qué contrataciones va a ingresar del 17 de diciembre al 31 de marzo. Entonces, con esa delimitación, no ingresan aportes de noviembre. ¿Correcto? Muy bien, ya. Entonces, si la empresa o el empleador está contratando personas en diciembre, la declaración de diciembre por aporte patronal, ¿cuándo vence? Vence el último día hábil de enero. Y la declaración del IVA que corresponde a enero 2026, ¿cuándo se va a declarar? Se va a declarar a partir del 1 de febrero del 2026. Entonces, hay ese lapso para que el formulario pueda ser versionado. Entonces, acá otra recomendación también es que no caigamos en pánico queriendo ya la siguiente semana, 1 de enero, encontrar el formulario versionado como tal, ¿verdad? Si bien va a haber consultas de los contribuyentes, la forma de responder es como estamos explicando. Alcanza o entra en vigencia contrataciones de este diciembre. Entonces, la declaración de diciembre de aportes vence en enero. El IVA de enero, ¿cuándo se va a declarar? Se va a declarar en febrero. Correcto. Y redundando, la normativa está estableciendo que no aplica aportes patronales anteriores a diciembre de 2025 y recalca que es de carácter excepcional y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Entonces, esos son los tres artículos que están reglamentados en la resolución normativa de directorio 1025/52. Entonces vamos a habilitar los micrófonos para que realicen las consultas en primera instancia específicamente sobre la normativa que hemos visto. Muy bien, compañeros. Como se les ha solicitado que llenen las consultas en el Drive, entonces ya tenemos una batería de consultas que les vamos a ir efectuando. Tal vez ustedes también tienen las mismas dudas. Primeramente, antes de ello, tenemos la visita de lo que es el área de fiscal, recaudación y jurídica que nos van a colaborar también en las respuestas para poder tener mayor información. Muy bien, dando inicio. El reconocimiento de créditos. ¿Mediante qué declaración jurada el contribuyente informará la depreciación acelerada? A través del formulario 605. Ya. Aquí también hacer una aclaración. Está estableciendo activos que se han comprado, que se han adquirido entre el 1 de enero de 2026 y 31 de diciembre de 2026. ¿Cuándo llegaría a ser el primer envío en este caso? Yo les consulto a ustedes, ¿cuándo llegaría a ser el primer envío? El primer cierre fiscal que se va a llegar a presentar es el de marzo 2026, ¿verdad? Entonces, si hubiera una empresa industrial que ha adquirido un activo del 1 de enero hasta la fecha de su cierre 31 de marzo, entonces ellos van a ser los primeros que van a enviar esta información. Entonces, para eso el formulario 605 se va a llegar a habilitar una planilla o se va a incorporar algún apartado o cargar una información. Eso no está definido de momento. Entonces, la respuesta precisa que deben indicar es que en el formulario 605 se va a informar el detalle de los activos fijos sujetos a depreciación acelerada. Y volver a recalcar que esto es de manera voluntaria, ¿verdad? Y también las exclusiones, por favor, están excluidas empresas extractivas mineras, hidrocarburíferas. Entonces, puede surgir la consulta, soy una empresa unipersonal minera y estoy adquiriendo un activo. Entonces ahí la respuesta es bastante clara, está excluida de esta aplicación.
José, te habla Lucerito de la Distrital 2. Lucerito, adelante. José, tal vez en ese punto yo estaba revisándolo. ¿No deberíamos analizar el artículo 22 del Decreto Supremo del IUE y el artículo 25 también? Porque yo lo entendí, no sé, tal vez, porque ahorita estamos para aclararlo, de que se debe informar a la Administración Tributaria en cumplimiento de estos dos artículos. No es que el artículo 25 dice que se debe informar con 20 días mínimo antes de cierre de gestión cuando voy a cambiar de tipo de depreciación. O tal Ya vez yo está me bien. he confundido. El artículo 25 establece cuando voy a utilizar un método distinto Diferente, exacto. diferente al que está establecido en el decreto, en el artículo 22, ¿verdad? Ujú. Pero ya, está bien. Cuando estoy aplicando un método de depreciación ya de acuerdo a mi naturaleza económica, entonces generalmente es de forma constante o permanente. Entonces, el método que está establecido en el artículo 22 es denominado de línea recta, porque aplica un porcentaje fijo durante los años de vida útil estimada. Si quisiera cambiar, porque eso no se me da ante mi naturaleza, y poder utilizar otro método de depreciación como es el horas trabajo, unidades producidas, entonces estoy comunicando que voy a cambiar el método, ¿verdad? Y va a ser ese método que voy a utilizar ya de manera uniforme en las siguientes gestiones. Eso está reglamentado en el decreto 2451 y establece. Aquí me está estableciendo que de manera excepcional y voluntaria, al método de línea recta, puedo reducirlo a la mitad. Y al reducirlo a la mitad, ¿cuándo voy a informar o cuándo voy a comunicar esto? Cuando empiece la utilización del activo y va a ser informado en el formulario 605. Entonces, son dos escenarios distintos, porque esto es de manera excepcional y voluntaria. Entonces, este depreciación que vamos a usar, lo que es depreciación acelerada, va a seguir siendo línea recta, sí, Línea recta. pero va a seguir siendo línea recta, pero no necesita comunicarse a impuestos nacionales a través de trámites en línea como hacemos si queremos No, cambiar a otra línea. no Eso es lo trámites que en estoy línea. entendiendo, ¿sí? ¿No? Sí, Directo en los estados financieros se va a reflejar. sí, Ya, no se perfecto. comunican los trámites en línea, directamente en el formulario 605 se va a establecer un detalle. Suponemos que en este momento, cuando cargamos los activos fijos, es un listado como tal, entonces suponemos o se prevé que se va a habilitar otra planilla o otra pestaña donde se cargue qué activos van a estar sujetos a esta depreciación acelerada. Entonces, O estemos a tal la vez, espera. Bien, o tal vez en la nota de los estados financieros nomás también, seamos. no, en los dos tiene que comunicarse. Sí, perfecto. Entonces no se va a comunicar en trámite en línea porque no aplica el artículo 25 del Decreto Supremo ya. Gracias. ¿Listo? No le sumo para que veas. Porque dicen que consiste la depreciación así, como en cuanto pues mucho artículo. Consultación. Sí, sí. Respecto. ¿Hay más? Respecto a la reglamentación, se establece que esta depreciación acelerada va a ser para que el contribuyente pueda estipular, ¿no? Cuánto va a cancelar respecto a la incidencia del IUE. Bajo ese sentido, si yo compro un activo entre el 1 de enero del siguiente año hasta el 31 de diciembre y en esa gestión, por ejemplo, no tengo muchos ingresos y no deseo por la depreciación acelerada, pero después al siguiente año que genero ya más ingresos, deseo optar por la depreciación acelerada. Eso se va a tener que informar mediante el procedimiento de cambio o lo voy a poder hacer directamente amparándome en el decreto supremo y no informar a la administración tributaria. Esa consulta, por favor. Ya. Lo primero, la primera condicionante, activo que ha sido adquirido en la gestión 2026, ¿verdad? Se cumple ese requisito. Segundo, ¿cuándo se va a hacer uso de ese activo? ¿Cuándo lo vas a utilizar? Se va a utilizar igual por ejemplo, desde enero, se va a Ya, utilizar, pero en esta gestión no tengo mucha utilidad, entonces no voy a optar por la depreciación acelerada porque eso me va a generar una pérdida que no quiero generar en ese periodo, pero al siguiente año, que tenga más ingresos, sí deseo optar por esa depreciación acelerada.
¿Eso se va a tener que informar o me voy a amparar con el decreto supremo y no voy a informar a la administración tributaria? Ya, ya, está bien, Kevin. Primeramente, la depreciación acelerada es de carácter excepcional, ¿ya? ¿Cuál es la condicionante? Que el activo haya sido comprado en la gestión 2026, en cualquier fecha. Segundo, ¿cuándo voy a poder utilizar? Aquí me está indicando directamente desde el momento de su utilización. Entonces, si quiero utilizar la depreciación acelerada, tiene que ser desde su utilización. Ahora, si yo voy a dejar que pase una gestión o dos gestiones y cuando vea que tengo recién impuesto a cancelar y quiero cambiar de método de depreciación, ya no va a estar vigente como tal esta medida excepcional. Entonces, la depreciación acelerada no es un método de depreciación que sea o que esté establecido de carácter definitivo, es de forma temporal. Entonces, tiene que ser necesariamente desde el momento de su utilización. Entonces, no se va a poder cambiar al método de depreciación, a la opción de depreciación acelerada en periodos posteriores. Dicho de otras formas, no se puede traspasar o no se puede diferir la aplicación de este método que es voluntario. Hago una pregunta, por favor, con respecto a la compensación de aportes patronales. El aporte patronal del periodo diciembre se va a pagar hasta el último día hábil del mes de enero. La declaración jurada de enero, que se declara en febrero, va a utilizar esa compensación. Esto quiere decir que el IVA de diciembre 2025 no va a tener ese beneficio. Sí, correcto. Es correcto la interpretación. No va a tener ese beneficio. Entonces, para aclarar, solo se va a poder apropiar de este pago a cuenta del aporte patronal en un 50% a partir de la declaración de enero 2026. ¿Y qué aporte voy a considerar? El aporte del periodo anterior, del periodo de diciembre. Cuando esté declarando el IVA de febrero, ¿qué aporte voy a considerar? El aporte de enero. Entonces, una forma fácil de entender es que cuando esté declarando el IVA, voy a compensar el aporte del periodo anterior. Vamos a presentar una nota. Bueno, compañeros, a ver, ¿tienen más consultas referente a la normativa y estos tres artículos? Una consultita con relación al artículo 3. Indica que se va a realizar un control de los proveedores e indicaste que se va a habilitar un documento sector específicamente para productos hechos en Bolivia. En relación a esto, cuando indica control, entendería que es una actividad regulada, porque para poder emitir factura con productos hechos en Bolivia, creo que tienen un ente regulador que es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esa es la consulta, si va a considerarse una actividad regulada. Ya, pues, ante esto vamos a esperar la intervención de la Gerencia de Recaudaciones
cómo están delimitando, cómo están definiendo la aplicación de este documento sector como tal. Gracias. José, tal vez me perdí, tal vez lo mencionaste, no sabría. ¿El registro de los proveedores va a ser en el Senabed o en Pro Bolivia? Lo que la normativa está estableciendo, aquellos proveedores que comercializan productos hechos en Bolivia tienen que homologar como tal los productos en base al documento sector que se va a habilitar. En el caso de factura manual o prevalorada, van a solicitar la autorización y seguramente se va a diferenciar por el código CUF en base al documento sector. Ahora, el control que realizan las entidades correspondientes a través del Ministerio del Desarrollo Productivo como tal, en esa parte vamos a esperar la aclaración de la gerencia de recaudaciones. También la normativa está estableciendo que el procedimiento va a estar establecido en el anexo técnico, ¿verdad? Está bien, entonces, acá otra recomendación. Se entiende que existen dudas sobre la aplicación específica de este documento sector, pero hemos revisado el día de hoy, antes de iniciar esta capacitación, aún no está liberado el documento sector correspondiente. Entonces, para eso, vuelvo a recalcar, vamos a esperar el pronunciamiento de funcionarios de la gerencia de recaudaciones. Gracias. Aquí tenemos otra consulta. Las compras a productos bolivianos, donde establece una apropiación del 20% del IVA, ¿se aplica al total de la factura o es el 20% del 13%? Ya. Lo que nos está indicando el decreto y la normativa es que, uno, se va a aplicar en un porcentaje adicional del 20% sobre la alícuota del IVA. Entonces vamos a
ir desmenuzando. ¿Cuál es la alícuota del IVA? El 13%. ¿Dónde está respaldado? En el artículo 15 de la ley 843. Porcentaje adicional del 20%. Tengo que incrementar el 20% al 13%. Entonces hago cálculos aritméticos. Del 20%, del 13%, calculo el 20%, 2.60%. Eso lo sumo a 13%, 15.60%. Entonces, eso se va a aplicar a la base imponible del IVA. ¿Cuál es la base imponible del IVA? Está igual determinado en el artículo 5 de la ley 843. ¿Se entiende? O la base imponible del IVA es el precio neto de venta reflejado en el total de la factura, menos deducciones, bonificaciones, deducción de envases como tal. Entonces, tal vez estuviera generando confusión precio neto de venta. Pero ¿cómo respaldamos? Hay contribuyentes bastante reacios o testarudos que se encasillan en ciertas definiciones, ¿verdad? Entonces, si solo mencionamos precio neto de venta como tal, daría interpretación a el precio unitario, precio sin descuento, etcétera, ¿verdad? Pero ¿cómo respaldamos esta definición? Pues es el propio artículo 5 de la ley 843 que establece la base imponible es el precio neto de venta. Entonces, de una factura de 200 bolivianos, ¿cuál es la base imponible o el precio neto de venta? Los mismos 200 bolivianos. Sobre eso aplico el 15.60%. Por ejemplo, para una factura normal de 200 bolivianos, que no es por producto hecho en Bolivia, ¿cuánto va a generar de crédito fiscal? 26 bolivianos, ¿verdad? Factura normal. Pero cuando es un producto hecho en Bolivia, ¿cuánto va a generar el crédito fiscal? Calculo de 200 por 15.60%. Entonces, ahí también está la respuesta de otras consultas que llegan indicando que ese decreto está modificando la base imponible del IVA y cómo solo la ley puede realizar esta situación. Entonces, tenemos también ahí la respuesta. No se está modificando la alícuota del IVA. Ya, bueno, es una consulta. Todos sabemos que el IVA es un impuesto indirecto que va a recaer sobre el consumidor final. En ese sentido, el emprendedor le adiciona el IVA a lo que es la factura en su 14.94%. En este sentido, le va a adicionar qué porcentaje a la factura, porque entiendo que si no, esos 2.6% lo va a asumir el vendedor directamente, va a afectar a su costo. En ese sentido, el emprendedor tiene que adicionar qué porcentaje para determinar su precio facturado en lo que es la emisión de la factura. No, ya, está bien. Ante esa situación, este beneficio, ¿a quiénes alcanza primeramente? Está alcanzando a los contribuyentes directos del RSIVA y a los trabajadores dependientes. ¿En qué situación? Yo como dependiente o como contribuyente directo, en vez de beneficiarme del 13%, me voy a beneficiar del 15.60%. Yo como dependiente o como contribuyente directo. Pero para el vendedor no se está modificando la alícuota del IVA. El vendedor va a continuar pagando o va a continuar declarando el débito fiscal de esa compra sobre el 13%. Entonces, no hay una modificación, ahí vuelvo a recalcar, no hay una modificación a la alícuota del IVA. Para calcular el débito fiscal, sigo aplicando el 13%, solo para el contribuyente directo del RCIVA, alquileres, profesionales independientes, consultores de línea, colocación de capitales y los trabajadores en relación de dependencia se van a poder apropiar en una mayor relación. Entonces, recordemos que anteriormente en el formulario 110 versión 4 había una casilla específica donde determinaba el importe de estas facturas. Entonces, seguramente el formulario 110 ahora se va a versionar, se va a actualizar y se va a habilitar una casilla correspondiente como tal. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Ya estamos cerrando la gestión. En el mes de enero, seguramente ya van a haber contribuyentes que van a emitir estas facturas. Entonces, ¿cuál va a ser la primera incidencia? Seguramente va a ser con los dependientes, porque declaramos hasta el 20 de cada mes. Puede darse la situación. Entonces, si tengo una factura emitida por producto hecho en Bolivia, declararé hasta el 20. Entonces, con los dependientes se va a dar el primer escenario
con los contribuyentes directos, cuando ellos van a hacer su primera declaración de la gestión 2026, van a ser en abril, del 1 al 20 de abril. Entonces, si ellos van a contar con estas facturas, recién su formulario 110 va a ser declarado a partir del 1 de abril. Entonces, ahí también, vuelvo a recalcar, no entremos en pánico por las consultas que estamos recibiendo. Entonces, para los consultores y demás contribuyentes directos va a ser recién esta aplicación a partir del 1 de abril. Entonces hay lapso también, ¿verdad? Para que la gerencia de tecnología, la gerencia de recaudación, fiscalización, según corresponda, hagan las adecuaciones correspondientes. Entonces, lo primero que sí se puede presentar, y es más probable, es para los dependientes, que van a declarar hasta el 20. Entonces, recordemos que la factura podemos declarar hasta la fecha que estamos presentando el formulario 110. Muy bien, Está. compañeros. Respecto a las consultas que tenemos sobre el artículo 67 de adecuación, aquí 66, y prácticamente el capítulo 2, saneamiento extraordinario de cartera tributaria y prescripción de oficio. Sobre esto nos va a dar una aclaración el área de jurídica. ¿Cómo están? Buen día. Quien les habla es Maximiliano Luna, de la Gerencia Jurídica y de Normas Tributarias. A ver, el artículo 66 te da con carácter excepcional y extraordinario una prescripción de intereses y sanciones por hechos generadores que se hubiesen perfeccionado hasta el 31 de octubre, si no estoy, del 2025, ¿ya? Y en el artículo 67 indica claramente que esto se va a materializar de oficio y de forma automática, sin intervención del sujeto pasivo, tercero responsable y o contribuyente, ¿ya? Entonces nosotros tenemos estos 180 días
para realizar las definiciones. Ahí está. ¿De qué se va a Tamara, pres- tráiganse y qué platito, no se va vayan a a traer pres- plato. Es que no trae para el papá, pero no se olvida. Vayan a traer plato. Plato, vayan a traer. Por favor, Evelyn Tejerina, ¿puedes apagar tu micrófono? Ya. Entonces, en estos 180 días, nosotros de forma automática, sin requerimiento del sujeto pasivo, vamos a sanear esa cartera tributaria para prescribir lo que es sanciones y si corresponde lo que es intereses. Ahora bien, la reglamentación que establece la disposición adicional o transitoria segunda nos dice que dentro de un mes la Administración Tributaria va a reglamentar este tema. Eso se está analizando y va a salir la reglamentación en el plazo que establece la norma. Una reglamentación, se va a emitir una reglamentación, ya sea externa a través de una resolución normativa de directorio o una interna. ¿Por qué? Porque este capítulo no nos habla nada de que el contribuyente deba presentar o solicitar algo. Nos dice directamente a nosotros, prescriban automáticamente y saneen su cartera tributaria, prescribiendo lo que es sanciones e intereses. Entonces, tenemos los 180 días y se está analizando que la reglamentación sí o sí va a salir, una reglamentación interna o externa va a salir hasta el 16 de enero para la adecuación de lo que es este capítulo 2. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta sobre lo que se les acaba de explicar? Pero es de aduana. Buenos días. Buen día. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí. Adelante. ¿Consulta? Adelante, puedes realizar la consulta. Sí, buen día. Bueno, pasa lo siguiente, no sé si está sucediendo en las otras distritales, pero en La Paz 1 nos ha empezado a ingresar las notas por las cuales los contribuyentes ya están solicitando la aplicación de bueno, de este beneficio, que quieren pagar lo que es solamente el tributo y con excepción de lo que se ha declarado prescrito de oficio y por supuesto persiguiendo lo que es el levantamiento de las medidas. Sin embargo, ahí nosotros la dificultad que tenemos, obviamente, que en cuenta corriente, ahorita está apareciendo todavía la deuda íntegra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más demorará este tema del ajuste, digamos, de la reglamentación y la cuenta corriente? Entiendo que están todavía en el plazo. Sin embargo, yo les solicito puedan considerar la premura de que el contribuyente, más allá de que la normativa dé un plazo, ya empezó a presentar notas, se está presentando en plataforma justamente a exigir que se le cobre de esta forma. Y la dificultad que nosotros tenemos ya viene después, ¿no? Cobrar aplicando el decreto, pero ¿cómo cerramos el proceso cuando en cuenta corriente sigue apareciendo la deuda y además menos aún podríamos levantar las medidas hasta que no podamos emitir el auto eh, visualizando, digamos, en cuenta corriente saldo cero? Esa es mi consulta, por favor. Tenemos que definir primero qué va a prescribir y qué no va a prescribir. O sea, ustedes están queriendo, ¿vas a prescribir una sanción del 2024 o 2023? En el No, decreto. doctor, por eso la consulta es justamente hasta cuándo ustedes más o menos van a Exacto. Estas sacar, digamos, la definiciones, reglamentación. la Esa es la gerencia consulta. nacional, en este caso cobranza coactiva y contencioso tributario y las gerencias de fiscalización y recaudación, van a coordinar con las gerencias operativas en estos 180 días para definir qué se va a prescribir y qué no se va a prescribir de forma automática. Y directamente en su cuenta corriente del contribuyente va a aparecer menos la sanción y si corresponde, reitero, y si corresponde menos intereses directamente. No necesita el contribuyente hacer nada. Pague o no pague, este decreto nos está diciendo prescribí. O sea, no hay una condición sine qua non que diga paga el tributo y prescribirme ahora sí las sanciones e intereses. No te está estableciendo eso. Te está diciendo prescribir. Aunque no me pague el contribuyente, igual vamos a tener que prescribir lo que corresponde. Esto es como saneamiento de cartera tributaria. Doctor, eso ¿Entendemos? lo tenemos claro. Lo que yo le expongo es que el contribuyente está viniendo a las oficinas y está presentando notas solicitando pagar su deuda o lo que corresponda de la deuda, tomando en cuenta el decreto y que se le cierre el caso y se levanten las medidas. Lo que yo le expongo es que
el contribuyente quiere que se le aplique hoy día se le cierra el trámite. Yo emite el auto de conclusión pagando lo que considera de acuerdo al decreto y se le levante las medidas. Ahorita el problema, doctores, es los contribuyentes que tienen medidas. Esa es la dificultad que ahorita tenemos, digamos, en cobro, ¿no? Específicamente. Por Te eso lo que yo entiendo, le decía era, pero en cuándo, este, digamos, va a haber ese ajuste para que nosotros, más o menos, cuándo va a ser ese ajuste, para que nosotros también sigamos explicando, dándole, si usted quiere, al contribuyente, le estamos explicando, mire, estamos esperando que salga la reglamentación, que se ajuste el sistema. Esa es la explicación que damos nosotros al contribuyente, ¿no? Que es lo que corresponde. Sin embargo, el tiempo de espera es lo que ellos ya, como le digo, están empezando a ingresar directamente notas por escrito, no solamente que se apersonan, digamos, a la oficina, sino, no sé, no sé si está sucediendo lo mismo en otras distritales, pero eso es lo que está pasando particularmente a nosotros y por eso le reitero, nuestra preocupación es más o menos cuándo, digamos, se van a hacer los ajustes para que nosotros también vayamos orientando a los contribuyentes en ese sentido, para que esperen un poco más. tenemos nosotros hasta el 17 de mayo, ya, según los 180 días. No obstante, esto habría que consultar con, si mal no estoy, con Gladys Martínez y con Renan Aguirre para ver si ellos ya van a poner las definiciones. Porque primero tienen que esperar ustedes las definiciones para ver qué está prescrito y qué no está prescrito, para hablar con sistemas. Al contribuyente lo único que tendrían que decirle es que tenemos hasta el 27 de mayo para prescribir esto. Pague o no pague. O sea, no necesito que me pague. Por más que me quiera pagar ahorita, si quiere, pague. Se va a tomar como tributo a cuenta, como está en la ley 2492. No hay problema. Que pague lo que él crea que corresponda pagar. Estas sanciones después se van a prescribir si corresponden y los intereses igual. Pero como te digo, lo que hay que definir es qué se va a prescribir y qué no. Ahora ese contribuyente que te quiere pagar, su sanción no está prescrita y tú le vas a prescribir ahora. No se ha definido todavía ese punto. O el interés no se ha definido para que el sistema pueda bajar. Tienes que mantener la idea de que hasta el 17 de mayo nosotros tenemos el plazo para hacer el saneamiento de la cartera. Si quiere pagar, puede pagar. Eso no le podemos negar. Pero para que pague y decirle, ya su deuda es esto y cerrarlo, no se va a poder en cobranza. Si quieren cerrar con medidas. No es que queremos cerrar, doctor, le reitero. El problema es que el contribuyente, sea persona hoy día y presenta nota y solicita la aplicación del decreto, no entiende que hay que esperar y tiene medidas, entonces no quiere pagar como le aparece hoy en cuenta corriente porque dice, ha salido el decreto y yo quiero que me cobren así. Evidentemente, como usted dice, hay plazo todavía para reglamentar y seguramente se va a hacer. Lo que yo le manifiesto, doctor, es lo que está pasando en la plataforma, nada más, ¿no? Y En este caso, nosotros tenemos si de que antes nosotros, me solicitan prescripción, sin decreto, solicito prescripción, digamos, prescripción, no ampararme el decreto. ¿Le contestamos o no? claro que sí. Entonces, eso nomás hay que contestarle que tenemos 180 días. ¿Quiere Es- impugnar esa nota? Impugnaría. No Bueno, sé, así lo vamos a hacer. Gracias. porque Una consultita, por favor, para jurídica. Adelante. Con relación al artículo 66 de lo que nos estaba explicando y en función al Código Tributario, específicamente sobre el principio de legalidad. En el artículo 6, numeral 3, nos indica que solo la ley puede otorgar y suprimir exenciones o reducciones y beneficios. ¿Cómo podemos informar esto con relación a la prescripción si está descrito solo en un decreto supremo? es que para la prescripción no hay reserva de ley, ¿te das cuenta? Dice condonación, eso sí, de sanciones e intereses te dice, pero para la prescripción no hay reserva de ley. O sea, ¿cuál es la lógica de este decreto? A ver, entendamos la lógica. Anteriormente, por política institucional, tú presentabas, solicito prescripción de algo que está prescrito, pongámosle que estaba prescrito, y presentaba mi solicitud, quiero que me prescribas. En sede administrativa, nosotros, en impuestos, ¿qué hacíamos? Por más que esté prescrito, fundamentábamos la no prescripción y nos íbamos con un tercero, que era la autoridad jurisdiccional o la autoridad administrativa, en este caso la IT, para que resuelva. Estoy mal. Entonces, lo único que te está diciendo el decreto, ahora, impuestos, prescribí de oficio.
Ahora te estoy facultando a que prescribas. Puedes lo que está prescrito. No me está diciendo condona intereses hasta el 31 de octubre de las deudas tributarias que se hayan generado hasta el 31 de octubre y las sanciones que se hayan generado hasta el 31 de octubre del 2025. Me está diciendo prescribir en el marco del artículo 59 y normativa conexa. Por sin saltarnos lo que es la ley 2492, nos está diciendo prescribir. Ahora te autorizo a que prescribas. Lo único nos está indicando que no necesita actuación del contribuyente. Hazlo de oficio, de forma automática ahora, Sania. Esto para bajar la cartera tributaria, supongo, o algo así. ¿Me entiendes? Entonces, no es tan vulneratorio al principio de reserva de ley, porque te dice prescribir, no te está diciendo condona. Prescribir lo que está prescrito, de oficio, bájalo en tu cartera. No, gracias. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna duda sobre lo que acabamos de, lo que acaban de explicar? Licia, buenos días. Buen día. Buen día. Licia, una consulta con respecto, Licia, al análisis del doctor. Entonces, en el tema de facilidades de pago, que justamente ellos tienen sus cuotas mensuales hasta el 31, entonces ellos tendrían que pagar tal como sale pues, en sistema, ¿no? Hasta que ya impuesto haga ese saneamiento, como dice el doctor, ¿no? Esa era mi consulta, Licia. Es que eso se va a definir, por eso tenemos este plazo. Entiéndanos, las gerencias nacionales están trabajando para definir qué se va a prescribir, qué no se va a prescribir. ¿Ya? Yo sé que las facilidades de pago son un método de interrupción, ¿ya? Para la deuda tributaria, y eso se va a analizar y se va a definir. Se va a realizar una definición para que el sistema automáticamente prescriba. Si esa facilidad de pago que está interrumpida no corresponde a la prescripción, no, pues no se va a prescribir ahí, no se va a prescribir. ¿Me entienden? Entonces, esas definiciones se está esperando de los departamentos de cobranza, gerencia de recaudación y fiscalización para ver que definan qué es lo que van a prescribir. Sí, correcto, doctor. Gracias. Mm,
Muy bien, compañeros. ¿Tuviesen algunas dudas más? Bueno, aparentemente no contarían con más dudas. De todos modos, el Drive va a seguir habilitado para que las dudas que cuenten ya la puedan ir registrando. Igualmente, nosotros vamos a ir llevando a las diferentes áreas las dudas que ustedes tienen. Muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente, compañeros. De todos modos, para aquellos que no han podido escuchar la capacitación, igualmente se les va a remitir la grabación. Que tengan una buena tarde y felices fiestas a todos.